Bienvenidos a una enseñanza de nuestro Dios. Gracias a Dios que podemos continuar, ¿verdad?, transmitiendo estos mensajes. Y vamos a seguir en la serie de las 7 iglesias, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia. Apocalipsis 3. Hoy nos toca mirar, estudiar un poquito el mensaje a la iglesia de Sardis. El mensaje de la iglesia a Sardis, ¿verdad? Cada una de ellas es peculiar y esta es única, ¿verdad? Es un poco fuerte el mensaje, pero no podemos usar muchos eufemismos. El Señor Jesucristo no lo usó, dijo las cosas directas, ¿ok? Y vamos a tratar de ser fieles sin buscar ofender, ¿ok? No es mi idea, ¿amén? Si usted se siente ofendido, que sea por la palabra de Dios, no por mí, no es mi intención, ¿ok? Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, mi Dios, de poder enseñar, transmitir, mi Dios, tu palabra a través de estos medios. Y gracias por cada hermano, por cada persona que está conectándose para escuchar esta enseñanza. Pedimos, mi Dios, que tú hables, que sea tu Santo Espíritu el que use tu palabra, me use a mí como un simple mensajero y que pueda decir, comunicar tu mensaje y que tu mensaje llegue, produzca vida, fruto en los corazones. Aviva, mi Dios, las vidas, porque si no es tu palabra y tu Espíritu Santo, todo es en vano. Yo no puedo hacer nada, solamente tú puedes traer vida, mi Dios, bendición, cambios a tu pueblo, a las personas. Mi Dios, inyecta vida donde falta, en esos corazones que se esté apagando. Avívalos para la gloria y honra de tu santo nombre. Aviva nuestras vidas, que tu Espíritu Santo trabaje con toda la libertad, con todo el poder y toda la sabiduría que Él tiene, para la gloria de tu santo nombre. Que haga la obra, mi Dios, que solamente Él puede hacer. Estamos dispuestos. Trabaja, mi Dios, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo, úsanos para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a leer este pasaje. Nomás los versículos que tienen que ver con el mensaje a la iglesia de Sardis, 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras
blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Note, es una afirmación, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Okay? Hasta ahí el fuerte mensaje a esta iglesia. ¿Okay? Como pueden ver, cada mensaje es único, y en cada mensaje el Señor Jesucristo se presenta, se da a conocer de una manera diferente. ¿Verdad? De una manera diferente. Y eso indica, eso nos habla, ya dijimos, de su carácter, de su persona, pero nos habla también de la obra que Él quiere hacer ante su iglesia. Nos habla también de su actitud que Él tiene para con aquella iglesia. Y aquí, al presentarse Él como el que tiene los 7 espíritus, eso nos habla, número 1, de su divinidad, de su plenitud, y nos habla precisamente que era lo que la iglesia necesitaba para poder tener vida. ¿Ok? Esta era una iglesia que la verdad daba lástima. Era una iglesia para llorar. ¿Sí? Para llorar. Yo creo que todos tenemos la experiencia dura de estar en funerales. De estar en funerales. Y es algo triste. Se respira dolor. Se respira dolor. Se respira tristeza, lástima, todo esto. Un montón de sentimientos deprimentes. Bueno, lamentablemente era la condición que el Señor Jesucristo veía en esta iglesia. Algo triste, si usted puso atención en la lectura, no dice ningún elogio a la iglesia. No dice nada bueno. Entonces, no es solamente de la iglesia Laodicea que el Señor no dice nada bueno. También de esta iglesia. En todas las demás iglesias, siempre el Señor normalmente comienza hablando de las cosas buenas. Y dijimos que esa es una de las cualidades, cuidados que debemos de tener cuando vamos a confrontar a alguien, ¿verdad? Con alguna falta, con algún pecado. Buscar y ver y mencionar las cosas buenas, y luego eso prepara para hablar de las cosas negativas. Bueno, pero a veces iglesias y personas no hay nada bueno que decir. Qué triste, ¿verdad? Era la condición de esta iglesia. Lo único más o menos bueno es que dice,
tienes unas cuantas personas ahí. Al último casi dice, tienes unas cuantas, pero tienes unas pocas personas en el versículo 4 en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Eso es lo único bueno. ¿Ver? Unas pocas personas ahí en Sardis. ¿Ok? Permítame hablar un poquito sobre la ciudad. Sardis era una ciudad no muy grande, ¿verdad? Sabemos ya las 7 iglesias corresponden al territorio asiático. Hoy en día Sardis estaba ubicada en lo alto de cierta montaña. Era una meseta muy grande que estaba sostenida por vamos a decir, despeñaderos, columnas de despeñaderos rocosas que la sostenían, y nomás por el lado sur tenía una entrada. Esas columnas la hacían a la ciudad, hacían que fuera una ciudad confiada. Se creía inexpugnable por esas columnas que era muy difícil escalar. Los de Sardis creían que no podían ser conquistados, pero precisamente por esas columnas es que entró el enemigo. Por eso le dice: si no velas, vendré pronto sobre ti. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A ver, si no velas, versículo 4, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Está diciendo repentinamente. Ahora, una aclaración: este texto no está hablando del rapto. Este está hablando de una visitación que el Señor haría a su iglesia local aquí en Sardis. De eso está hablando. No es una profecía sobre el rapto. Es una advertencia a la iglesia. ¿Qué le está diciendo con esto? Está diciendo: así como ya en el pasado ha sido conquistada, Sardis fue conquistada 2 veces por enemigo. Primero por el rey Ciro, después por Antíoco Epifanes, el mismo que profanó el templo en Jerusalén. ¿Saben? La conquistaron, y precisamente porque los guardias se confiaron y se durmieron. El exceso de confianza, amén, es lo que muchas veces nos hace vulnerables. El exceso de confianza es lo que genera accidentes. A veces en el trabajo, manejando, donde sea, el exceso de confianza. Bueno, esta iglesia, ¿por qué murió? Porque tuvo exceso de confianza en sí mismo. El Señor Jesucristo le pone de ejemplo. Por eso me gusta mencionar estas cosas culturales. Por algo el Señor las menciona,
para darles una lección a través de su misma historia. Amén. Les está diciendo, si no velas, vendré sobre ti. Entonces 2 veces fue conquistada esta ciudad. Primero por Ciro y después por Antíoco. Amén. Antíoco fue uno de los generales, amén, que de los 4 generales que se repartieron el reino de Alejandro Magno. ¿Ok? Y él conquistó esta ciudad. Más tarde, amén, fue conquistada por Roma y vino a ser una colonia de Roma, una extensión más de Roma. ¿Ok? En el año 17 antes de Cristo fue destruida la ciudad también por un terremoto. ¿Ok? ¿Cuántas cosas malas de Sardis, y quizás por el descuido? Ok, pero ¿qué significa Sardis? Sardis significa los sobrevivientes o los que escaparon. Ok, bueno, es la de que algunos sobrevivieron, de que algunos de Sardis sobrevivieron, como lo expresa el Señor Jesucristo. Quizás estos que se habían mantenido todavía con sus vestiduras blancas, que no habían manchado sus vestiduras, se mantuvieron, escaparon, amén, del juicio, de la condenación, y obvio, un día el Señor los llevó a su presencia. Amén. Eso significa, amén, Sardis, los que escaparon o los sobrevivientes. Fue fundada en el año 680 al 644 y por el rey Lidio, y fue precisamente capital de Lidia. ¿Ok? Datos, era una ciudad donde había un río de donde se extraía oro. Era una ciudad rica, acomodada. Fue en su tiempo. Se cree que fue la ciudad donde por primero el Asia Menor imprimieron monedas de oro. Y tenían monedas de oro. Era una ciudad comercial. Había una carretera ahí que le ayudaba al comercio. ¿Amén? Entonces también era una ciudad donde se teñía la lana, donde hacían telas. Era una ciudad rica. Por eso le dice el Señor: tienes nombre de que vives y estás muerta. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Por qué? Porque nomás conservaba la ciudad el recuerdo. De sus glorias. Era una ciudad que vivía de sus glorias pasadas, pero no estaba pasando nada nuevo y sobre todo nada interesante en la ciudad. Estaba muriendo. Por eso le dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Tienes nombre, nomás te quedó el nombre de ser famosa, ser rica, tenías de ser poderosa, ser la capital de Lidia, pero ha sido conquistada. ¿Por qué, Sardis?
porque te descuidaste, porque te confiaste demasiado, porque dijiste, hermano, hoy no oro, hoy no voy a la iglesia, hoy no me conecto, al fin ya sé todo. Mire, qué curioso, que casi todas las cosas que le pasaban a la ciudad afectaban a la iglesia. La iglesia las vivía. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? No recuerde, escuche, hermano, escuche los videos de las otras grabaciones y siempre cosas que pasaban en la ciudad estaban relacionadas con la vida espiritual de la iglesia. Le digo por qué, hermano. Porque a veces como cristianos nos llenamos más de nuestra cultura que nos rodea que de Cristo. Nos adaptamos más al mundo que nos rodea que a la verdad de Cristo. Por eso dice Dios, por eso Dios nos dice en su palabra allá en Romanos 12, 1 y 2, os ruego por de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. No os conforméis a este siglo. Está diciendo, no te adaptes a este mundo, no te adaptes a la cultura de este mundo, porque entonces este mundo está condenado a la ruina y te va a llevar a la ruina. Si tú quieres vivir de acuerdo a los valores, a los parámetros de este mundo, vas a morir igual que el mundo. Vas a fracasar. Si tu confianza está en aquellas cosas que el mundo secular, que el mundo inconverso confía, si tus afectos y tus valores están en eso, bueno, vas a sufrir el mismo juicio, ruina, fracaso que el mundo. Hoy más que nunca, queridos hermanos, debemos de hacer de Jehová nuestra roca fuerte, nuestro castillo fuerte, nuestro proveedor, nuestro dulce pastor, nuestro guía y sustentador. Amén, amén. No el mundo. Porque si no, vamos a sufrir los mismos fracasos del mundo. Así como la ciudad fue conquistada, amén, por el enemigo, fue masacrada, así la iglesia también sufrió. Por eso estaba muerta, porque había descuidado la fuente de vida. Dijo Dios allá a través de Jeremías, creo que es el capítulo 2 por ahí. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Lamentablemente muchos de los hijos de Dios están en la misma condición. Su confianza, su afán, su dedicación es el trabajo, y no tienen tiempo para Dios. Eso te va a llevar a la ruina. Primero debe de estar Dios
en nuestras vidas. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Ok? Veamos aquí, yo creo que aquí nos vamos a quedar. El primer versículo, primera parte. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. A ver, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene, a ver, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus. El mensaje, el receptor es la carta, está enviada al pastor de la iglesia. El ángel eran los pastores de las iglesias. Ángel significa simplemente mensajero. ¿Ok? Entonces por eso dice ángel, ¿verdad? Porque es el mensajero de Dios que Dios había puesto ahí. No era que fuera un ángel especial que estuviera ahí. Amén. Era un pastor de carne y hueso como su servidor. Amén. Y a él estaba dirigida la carta para que la leyera. Imagínese ese día que el pastor lee la carta a la iglesia. Imagínese la cara que hiciera. Imagínese haber estado usted ahí, ¿verdad? Bueno, nos llegó carta, ¿verdad? Escrita por nuestro consiervo amado, el apóstol Juan, pero él dice que es una carta revelación, es la última revelación de Cristo para nosotros, es el mensaje más reciente de Cristo para nosotros. Y empieza el pastor a darle lectura, o le dice al secretario, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Note, esta viene especialmente dirigida para nosotros. El que tiene los 7 espíritus de Dios, amén, y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hijo. Luego empieza hablando fuerte. Ok, los 7 espíritus. ¿Qué significa eso? ¿Hay 7 espíritus santos? ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Bueno, simplemente esa es una manera para referirse a la plenitud del Espíritu Santo. Para hablar, amén, de todas las gracias y virtudes del Espíritu Santo. Mire, vaya conmigo, si quiere, a Isaías 11, 2. 1 y 2. Es un mensaje, un texto que habla sobre Cristo. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y lo que iba a estar sobre él está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Versículo 2. El espíritu que iba a estar sobre él. Versículo 2, note. Y aquí precisamente habla sobre 7 virtudes del Espíritu Santo. Y reposará sobre él espíritu de Jehová. Note, espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, de conocimiento, 6, y de temor de Jehová, 7. Ahí están las 7 diferentes virtudes, amén, del Espíritu Santo, pero en realidad es el mismo, el Espíritu Santo. Entonces cuando Juan habla acá, a ver, aquí
por boca del Señor Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus, está hablando de Cristo. El mismo Cristo está haciendo referencia a todas estas virtudes que tiene. Ahora, ¿por qué se presenta el Señor Jesucristo de esta manera? Bueno, esto tiene que ver, esto tiene un doble significado o propósito. Esto tiene que ver con la persona de Cristo, la plenitud del Espíritu de Cristo que está en él, pero al mismo tiempo tiene que ver con lo que la iglesia no tenía, con lo que la iglesia necesitaba para tener vida. Habla de la carencia de la iglesia. Esto nos habla de la plenitud, amén, que hay en Cristo, que es precisamente lo que a la iglesia le faltaba. Si tu vida espiritual está moribunda, si te estás muriendo, si estás apagado, si estás sin ánimo, es precisamente porque te falta esto. Todo lo que a nosotros nos falta está en Cristo. Y lo más hermoso es que está disponible. Dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Todo lo que usted y yo necesitamos para tener una vida victoriosa, una vida gozosa, una vida de paz, una vida plena, ya nos ha sido dado, nos ha sido entregado. No más que lo ignoramos. A veces es como aquellos enfermos que van al doctor y el doctor le receta un montón de medicamentos, pero vienen a su casa y avientan el medicamento ahí, no se lo toman. Ay, es que las pastillas están amargas, ay, es que le tengo miedo a las inyecciones, y bueno, cuántas cosas. Aunque la vitamina sea la mejor vitamina, pero si esa vitamina se queda ahí en el frasco, no es aplicada, no entra al cuerpo de la persona, no se va a mejorar. Así puede la persona agarrar las vitaminas y dormirse con ellas. No le va a hacer efecto. Necesita ponérselas, necesita aplicárselas aunque le duela. Si necesita ver cambios en su vida, si quiere recibir vigor, es lo mismo. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen, que nos van a hacer cristianos vigorosos, cristianos victoriosos, cristianos gozosos, cristianos sabios, cristianos inteligentes, cristianos vencedores. Pero si no las tomamos, de nada nos sirve. Si tenemos la Biblia ahí arronzada, empolvada, de nada sirve. De nada sirve que su pastor esté tirando saliva ahí, tratando de animarlo y todo eso, si usted ni siquiera se conecta. Si usted está en su casa distrayéndose con cualquier tontería y no pone interés en la palabra de Dios, entonces
usted se le ha arruinado, va a seguir igual en la lona, desanimado, deprimido. No es que Dios no es que la palabra de Dios falle. Amén. No es que Cristo no sea efectivo, es que usted no toma el medicamento. Sí, es cierto, Nacho, sí. Y si lo oye, pero tampoco pone interés en obedecerlo, tampoco va a haber cambios en su vida. Así es. Necesita recibirlo. Entonces, esta iglesia nomás oía. Cristo dice, yo soy el espíritu que tú necesitas. El espíritu es el que da vida. Mire cuántas gracias. Espíritu de Jehová. Amén. Espíritu de Jehová. Eso habla del poder de Dios. Espíritu de sabiduría. ¿Quieres ser sabio para tomar decisiones inteligentes, que te vaya bien? Necesitas, ¿verdad?, la dirección del Espíritu Santo. Pero si tú lo tienes ignorado, lo tienes apagado, lo tienes contristado, no hablas con Él, menos le pides dirección, por eso te va como te va. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Te la vives quejándote. Amén. ¿Por qué me salen mal las cosas a mí? ¿Por qué no entiendo esto? Tú, muchacho, que no entiendes las clases, las matemáticas, y que estás batallando en todo, es porque te falta espíritu de inteligencia. Quieres seguir viviendo ignorantemente, por no decir como tonto, cuando puedes ser inteligente. Cuando ya está en ti el espíritu de sabiduría y de inteligencia, pero si no lo activas en ti, vas a seguir siendo el mismo tonto de toda tu vida. Espíritu de consejo. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahí está, el espíritu está ahí para aconsejarte. Y de poder. Ay, es que me siento débil. No siento ganas de leer la Biblia, menos de orar. Pero sí tienes ganas de chismear en el Face. Eso sí. Espíritu de poder, espíritu de conocimiento. No crecen en el conocimiento. ¿Por qué? No leen la Biblia, no se dejan enseñar por el Espíritu Santo. Y espíritu de temor. Y eso no habla de miedo, eso habla de reverencia ante Dios. Es lo mismo que le dice Pablo a Timoteo. Quizás Timoteo se estaba desanimando. Mire, vaya conmigo ahí a 2 de Timoteo 1:7, un texto muy conocido. Dice, versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Pablo había consagrado a Timoteo al ministerio. Amén. Y quizás este joven, amén, este pastor joven, quizás estaba teniendo broncas pesadas ahí en Éfeso. Era pastor de Éfeso, retos difíciles. Estaba cansado y le dice, te aconsejo que avives el fuego. Amén. Aviva el fuego. El Espíritu Santo es fuego, trae el fuego de Dios, la energía de Dios, la vida de Dios. Dice versículo 7, ahí está la clave: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está la bendición. No vivas como un cobarde, amén, sino Dios quiere hacernos valientes, vencedores, amén, poderosos y con dominio propio. Es lo mismo. ¿Qué mata a una iglesia? La falta de palabra de Dios. Uno como pastor
es responsable hasta cierto punto de llevar el alimento de vida, o puede ser responsable que las ovejas se mueran de hambre. Pero yo me siento en paz delante de Dios, que siempre he buscado darles el mejor alimento de parte de Dios para sus vidas. Si usted está flaco, desnutrido, ahí debilucho, no es mi culpa. El único culpable es usted, que no quiere comer, amén, el alimento de Dios que se le sirve aquí cada vez que predico, por estarse alimentando de basura seguramente. Sí, muy cierto. Ese es el problema. ¿Ve? Por eso dice el Señor, que tiene los 7 espíritus en su diestra y las 7 estrellas a los pastores. Dios le ha dado a la iglesia sus cosas, su Espíritu Santo, su palabra, y a sus pastores para enseñarla. Y yo creo que yo le he enseñado de más. Muchos ya estaban empachados de devocionales, ya ni caso le hacían. Mire, hay pastores sin quemar a nadie, que están transmitiendo un culto nada más a la semana. Un culto a la semana. No más los domingos en la mañana. No más uno. Y le aseguro que sus ovejas están más gordas que las mías. Ahí están echándole ganas los hermanos. No se rajan. Yo creo que es lo que tengo que hacer, ponerlos a dieta. Porque ¿saben qué? Ese alimento que su pastor les lleva, lo agarran con gusto. Lo toman todo. Lo mastican toda la semana. ¿Y yo? Me la paso alimentándoles y alimentando. Ya los empaché. De seguro ya están demasiado gordos. Ya van a rodar. Que Dios nos ayude. Dijo el Señor Jesucristo allá en Juan 6:63. La carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Un pasaje más. Léalo en su casa, se lo voy a parafrasear. Si tenemos tiempo. Ezequiel 37. Mire, ¿por qué el Señor? Nomás quiero dar. Esto nos habla de lo que el Señor Jesucristo representa para la iglesia y de la necesidad de la iglesia y de tu necesidad, querido hermano. Y de tu necesidad. Esto habla de esperanza. Ezequiel 37. Vayan ahí. Quizás tú estás el puro hueso. Ya eres hueso, queriéndote convertir en polvo. Bueno, quiero decirte que hay esperanza. Hay esperanza. Aquí hay una profecía que Dios dio. Esto nos habla, ¿ok? Es una profecía que Dios dio sobre la nación de Israel. Así era la nación de Israel delante de Dios. Su condición espiritual era un montón de huesos secos. Y mire lo que Dios hace. Cuando por su espíritu
y por su palabra. Por su espíritu y por su palabra. Y cuando Dios usa a un predicador y esos huesos secos lo oyen, paran la oreja y lo oyen. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que está lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Note el énfasis, secos en gran manera. Estaban hechos papilla, casi polvo. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Note primeramente, profetiza. Dios manda a su siervo ¿a qué? Les predique. Profetiza es predica. Predícale a estos huesos. Y dice: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Eso es lo que usted necesita oír. Palabra de Dios. No tonterías. Amén. Palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Tú escuchas la palabra de Dios, das lugar al Espíritu de Dios que trabaje en tu vida, vas a vivir. Vas a volver a la vida. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahí está. Estos huesos secos representaban, le digo, la nación de Israel en ruinas espiritualmente. Pero Dios la hizo revivir. ¿Cómo? A través de la palabra. Amén. Cuando ellos escuchan la palabra y el Espíritu Santo. Es lo que aquí el Señor Jesucristo está mostrando a la iglesia. Le está diciendo: tú necesitas oír la voz del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida si quieres dejar de ser un muerto y vivir una vida victoriosa. Nadie más tiene la culpa de tu ruina espiritual más de que tú mismo. Palabra ha habido siempre. Amén. Pero ¿qué haces con esa palabra? El próximo sermón, enseñanza, vamos a dar las 5 cosas que esta iglesia tenía que hacer rápidamente para volver a la vida, aparte de oír la palabra de Dios y
dejar que el Espíritu Santo trabajara en sus vidas. No hay por qué tú estés seco, arruinado. Tú puedes tener una vida avivada, fortalecida. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. No vivas una vida derrotada. En el nombre de Cristo. Dios te bendiga, amado hermano. Ánimo. Tenemos todo para ser más que vencedores. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos. Concede que se quede grabada en los corazones y que tu Espíritu Santo traiga vida a cada corazón. Avive aquellos corazones fríos e indiferentes, que entre el calor de Dios, que solamente tu Espíritu Santo puede provocar, y traiga la vida que solamente tu Espíritu Santo produce en nosotros. Tu Espíritu Santo y tu palabra poderosa, en el nombre santo de Cristo. Amén.